Ya, estamos grabando. Buenas tardes a todos y a todas las presentes en esta ocasión dentro del curso de Geografía Ambiental, en el cual tenemos distintas metodologías, distintas actividades. El día de hoy tenemos un diálogo con una invitada que es amiga también de la institución, ¿cierto? Ya está haciendo su tesis de doctorado en la Universidad de Concepción y ha tenido un tránsito bien amplio entre disciplinas, ¿sí? Eh, Entre las cuales la geografía ha sido un ámbito con la cual ha estado vinculada en el último tiempo. La actividad del día de hoy, para los invitados, les cuento, se configura dentro del curso de Geografía Ambiental de la carrera de Geografía en su tercer año y hacemos cada cierto tiempo algunas actividades abiertas en la cual invitamos a personas para poder dialogar sobre temáticas de geografía, sobre temáticas de geografía ambiental y en particular temas que tengan que ver con investigaciones, temas contingentes, donde podamos poner en tensión algunos conceptos y por supuesto saber qué es lo que están haciendo, sí, qué se está haciendo en esta temática. El día de hoy, nuestra invitada es Camila Bañales, que la van a presentar Cecilia y Grace, que son las ayudantes del curso. Adelante, Cecilia, o Grace, no sé cuál Buenas de las dos. tardes, chicos, a todos. Bueno, ahondar igual, Camila es ingeniera agrónoma con mención en gestión ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tal como dice el profesor, ha tenido sus incursiones en el campo de la geografía y actualmente es doctoranda en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, cuya tesis de doctorado se denomina Resiliencia de los ríos como socio-ecosistemas en territorio indígena del sur de Chile, el río Queuco como caso de estudio. Adelante, Camila. Vale, muchas Gracias, gracias. Camila. Gracias a ustedes Gracias, Cecilia. por la invitación y por la presentación. Bueno, voy a compartirles pantalla para la presentación que preparé. Deberían ver la pantalla, el fondo de pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, le anticipo por mientras, la dinámica es tener como la presentación, ¿sí? Con alguna instancia para dialogar entre medio y sobre todo hacia el final ya tener un diálogo lo más distendido posible, no es necesario pedir tanta la palabra, pueden usar el micrófono para poder expresarse, o bien pueden también ir planteando las preguntas en el chat a lo largo de la presentación, de manera de ahí vamos moderando, las vamos leyendo y vamos conversando, que es el propósito. Dale, Camila. Súper. Sí, en la mitad de la presentación los voy a invitar a hacer una actividad un poquito participativa para la cual van a necesitar sus celulares, que sé que todos tenemos a mano, así que para que no distraigan de la pantalla del computador, pero para que los tengan a mano ahí. Entonces, bueno, gracias por la presentación, por la invitación. Hoy día les voy a contar un poco de lo que he estado investigando para mi tesis y también un tema que me apasiona mucho, que son los ríos. Yo estudiaba los ríos desde la tesis de pregrado, fue cuando primero empecé a enfocarme en este elemento de la naturaleza. Me llama mucho, siento una conexión especial cuando estoy cerca de los ríos y creo que la investigación muchas veces está como encapsulada dentro de un marco súper racional y creo que es bueno también involucrar el marco emocional y intuitivo incluso en nuestro quehacer. Entonces, un poco para contarles el recorrido de cómo estructura esta presentación, es partir situándonos, creo que es importante en investigaciones que tienen que ver con pueblos indígenas, después comentarles un poquito de cuál es el estado de los ríos a nivel global y cómo se estudian los ríos, cómo ha sido la investigación en relación al conocimiento propio indígena. Luego les voy a presentar el caso de estudio donde estoy trabajando, que es el río Queuco, las preguntas y objetivos de mi investigación y cómo las estoy abordando, y un poquito un aterrizaje de expectativa y realidad de cómo ha sido todo esto en el contexto de la pandemia, ¿ya? Entonces, bueno, para comenzar situándonos, estamos en Concepción, o yo por lo menos estoy en Concepción, que es ancestralmente territorio lafkenche. Es importante reconocer el territorio ancestral como modo de reconocer la presencia de pueblos indígenas y la trayectoria del colonialismo continuado.
el territorio Lafkenche se encuentra dentro de este territorio más amplio que se conoce como Wallmapu, que es el territorio ancestral mapuche. Y en este mapa les quiero señalar dos cosas que están crecientemente siendo más discutidas en contextos de geografía en relación a pueblos indígenas, que tienen que ver con la representación del territorio en estas herramientas tan estáticas como pueden ser los mapas. La primera es la orientación cardinal. En este mapa está la orientación principal, que es hacia, el este hacia arriba, porque se ha discutido de que desde la cosmovisión mapuche el este, que es de donde sale el sol, es más importante, y que esta convención de representar los mapas con el norte hacia arriba es eso, una convención, y no por eso pues, no puede ser como debatida o cuestionada, ¿no? Y el segundo aspecto es la representación de las fronteras. Este mapa lo construí con información que me compartió un amigo de la zona de Trancura, él es mapuche, y con él tuvimos conversaciones sobre el concepto de frontera y cómo en la cosmovisión de distintos pueblos indígenas el concepto de frontera no existe como tal. Una frontera implica división y separación entre lugares, y en la cosmovisión mapuche a veces en algunas partes se habla de Trabunmen, que viene de Trabún, en zona de encuentro. Entonces, dibujar las fronteras como zonas difuminadas o como zonas de transición más que un límite administrativo o un límite fronterizo es una forma distinta de concebir el territorio también. Es importante reconocer el territorio indígena, como les decía, como una forma de crear conciencia de la presencia de estos pueblos, reconocer que habitamos territorio que estaba habitado antes por otras personas, y la historia del colonialismo, la necesidad de cambio en las sociedades postcoloniales, y también porque nos invita a reconocer esta responsabilidad de plantearnos lo que significa este reconocimiento, o sea, cuáles son los privilegios que todos tenemos producto del colonialismo, y también cuáles son las marginaciones que han sufrido otras personas. Les dejo aquí este link de un proyecto de Canadá que se llama Project Native Land, que está súper bueno. Ellos intentaron mapear distintos territorios ancestrales, no es un mapeo exacto, pero sí es referencial, y es una primera aventura hacia este reconocimiento de territorios ancestrales. Bueno, pasando a los ríos del mundo, este mapa muestra los ríos principales del mundo, en donde se refleja la conectividad como un indicador de la salud de los ríos, ¿ya? Y en este estudio del año pasado mostraron que solo un tercio de los ríos del mundo fluye sin impedimento desde la cabecera hacia la desembocadura. Eso es muy grave en términos de salud de los ríos, y los principales impactos son la fragmentación, producto de, por ejemplo, canales de regadío, represa, la regulación de flujo por operaciones de centrales hidroeléctricas, la alteración en transporte de sedimento, el uso para riego, la contaminación y la urbanización que va canalizando distintos ríos. La forma en que se han estudiado los ríos tradicionalmente son desde disciplinas como la hidrología y la geomorfología fluvial, en conceptos bien importantes desde estas disciplinas como el ciclo hidrológico o la forma de categorizar los ríos en distintas formas. También el concepto del river continuum, que habla de que el río tiene una transición de variables geomorfológicas desde la cabecera a la cuenca, que van condicionando el tipo de ecosistemas acuáticos que hay, y el tipo de hábitat, y por ende las comunidades acuáticas que pueden vivir ahí. También está este concepto muy importante en cuanto a la salud del río, que es el flujo natural del río. El régimen de flujo natural se puede estudiar a nivel de día, a nivel de semana, de mes, de año, incluso a nivel a escala de siglos. Pero como sea, cada río tiene su régimen de flujo natural, que depende de si nieva en ese lugar, si es dependiente de lluvias, etc. Estos paradigmas monodisciplinarios han dado paso a paradigmas interdisciplinarios, en donde distintas ciencias empiezan a conversar, ¿no? Y surgen paradigmas, por ejemplo, como la gestión integrada de recursos hídricos, que ha sido cuestionada también justamente por este concepto de integrado, o sea, que supone, o sea, la gestión integrada de recursos hídricos trata de incorporar la dimensión humana en la gestión de recursos hídricos, pone mucho énfasis en el concepto de gobernanza, por ejemplo, pero también se ha cuestionado porque el hablar de integrados supone que estaban desintegrados para comenzar, ¿no? El ciclo hidrosocial es otro concepto importante que lo conversaron, entiendo, con Natalie Montoya, que es un concepto que surge de la ecología política, y habla de cómo las relaciones de poder condicionan el tipo de infraestructura que se construye, y cómo las relaciones de poder y el acceso a la información también condicionan las relaciones sociales en torno al agua. Y también recientemente se han empezado a estudiar los ríos como sistemas socioecológicos. Este concepto socioecológico no es exclusivo de los ríos, de hecho empezó como en los años 70, 80, pero recién, hace la última década, se ha empezado a aplicar a los sistemas fluviales.
Un sistema socioecológico implica que la dimensión social y la dimensión natural están relacionadas como en su esencia, no es como que se pueden estudiar de forma separada. Entonces, un sistema socioecológico se concibe como un todo integrado, ¿ya? Y cuando hablamos de resiliencia, que es una cualidad clave cuando hablamos de los sistemas socioecológicos, nos referimos a la capacidad de absorber o adaptarse a un cambio y poder conservar el funcionamiento. O sea, que un sistema puede cambiar en su estructura, pero que su funcionamiento se mantenga. Distintas disciplinas estudian la resiliencia ecológica y, como les decía, tiene que ver más con el funcionamiento de un sistema más allá de la estructura. Por ejemplo, en cuanto a los ríos se estudia desde la hidrología y de la ecología fluvial, y la resiliencia social se estudia desde disciplinas como la psicología, la sociología y la antropología también. Estos dos tipos de resiliencia se vinculan a través de las interacciones y las dependencias que tienen las comunidades humanas sobre los sistemas, sobre su entorno, ¿ya? Entonces, para entender la resiliencia de los ríos es importante saber cómo funcionan los ríos, ¿ya? Y hay tres características claves que conocer de los ríos. Primero es que son sistemas jerárquicos, ¿ya? Hay como uno lo puede estudiar a distintas escalas, escala de cuenca, que los cambios ocurren a escala temporal mucho más amplia, por ejemplo, dependen de tectónica de placas, de volcanes, de deglaciaciones, como son procesos mucho más largos, ¿ya? También lo podemos estudiar a escala de tramos, y esos pueden depender del régimen anual de un río, o a escala de microhábitat, que tienen una sensibilidad y una velocidad de cambio mucho más rápida. En segundo lugar, son sistemas dendríticos. Esto significa que funcionan como red. No sé si ustedes ya han tenido en algún momento un curso de ecología de paisaje. Ya en tercer año, Francisco, ¿han tenido un curso de eso? Ahora estamos en ese bloque, Ya, justo. ya. Bueno, entonces conocerán los conceptos como de matriz, de parche, de corredores, ¿cierto? Los sistemas fluviales funcionan como, como un sistema de parches y corredores. No hay, o sea, hay una matriz, pero no hay, solo se conectan los parches a través de corredores, y los corredores son obviamente los ríos. Entonces, por ejemplo, las comunidades acuáticas de peces o de otros organismos funcionan como metapoblaciones, que significa que todo esto es o sea, todos estos núcleos son una misma población, pero hay una población núcleo y unas poblaciones satélites. Entonces, si yo pongo una represa aquí, por ejemplo, estas dos poblaciones de peces arriba, aguas arriba, me quedan aisladas. Entonces, no hay flujo genético entre estas poblaciones satélites y la población núcleo, y la metapoblación en su conjunto va perdiendo resiliencia, ¿ya? ¿Se entiende eso? Después, un tercer punto de los sistemas fluviales es que son regímenes o sea, son sistemas que están sometidos siempre a perturbaciones, ya perpetuamente entre inundaciones y sequías. Y las inundaciones, aquí este gráfico muestra, la primera línea es el nivel del río, el caudal, que aumenta con las inundaciones y disminuye con la sequía. Después está la productividad, que tiene que ver con cuánta materia orgánica se genera dentro del río o ingresa de afuera del río. Por ejemplo, hojitas de los bosques aledaños, por ejemplo, son importantes insumos de materia orgánica para los sistemas fluviales. La conectividad, que aumenta mucho, por ejemplo, cuando hay inundaciones, la conectividad, sobre todo la conectividad lateral de las planicies de inundación, cuando el canal principal aumenta. Y la heterogeneidad de hábitat, por ejemplo, aumenta con las sequías, por ejemplo, porque cuando baja el caudal se forman charcos a las orillas, a veces hay brazos que quedan abandonados, entonces hay más heterogeneidad de hábitat, ¿ya? Y estos aspectos de los ríos condicionan lo que se llaman las 3 R's de resiliencia de los ríos: la disponibilidad de recursos, la capacidad de reclutamiento de ciertas especies que tienen que ver con su capacidad de dispersión o de movilidad, y el refugio, que tiene que ver con los distintos tipos de hábitat que hay, ¿ya? Entonces, estos tres elementos nos ayudan a entender cómo funcionan los ríos y cómo entendemos la resiliencia de los ríos. Ahora, la resiliencia social también la podemos estudiar. Hay distintos marcos para estudiarlo. Este es uno que a mí me hizo sentido y que identifica estos 6 mecanismos de resiliencia social, como son el acceso a recursos. Por ejemplo, que una comunidad tenga acceso a recursos distintos, de distinta índole, financieros, tecnológicos, de servicios, le da mayor resiliencia, ¿ya? La flexibilidad es como homóloga a la diversidad biológica, o sea que si hay flexibilidad entre actividades económicas, por ejemplo, una comunidad o una familia es más resiliente. La agencia, por ejemplo, es la capacidad de una comunidad de tomar decisiones y incidir sobre las acciones que se toman sobre su territorio y sobre su entorno.
Entonces, ¿por qué estudiar los sistemas fluviales desde un marco de interdisciplina, incluso de transdisciplina? Transdisciplina implica incorporar distintos sistemas de conocimiento. Y es porque hasta ahora muchos de los problemas ambientales que hemos identificado surgen justamente de la fragmentación de un problema. Por ejemplo, en el servicio de evaluación de impacto ambiental, cuando ingresa un proyecto, todos los componentes del proyecto se presentan de forma separada. Está el componente biótico, el componente humano, el componente geológico, todo de forma separada. Entonces, hemos visto que estos tipos de problemas complejos, que tienen muchas facetas, así como este cubito Rubik's, como que se intenta filtrar el conocimiento hasta que queda solamente lo objetivo, ¿no? Entonces, eso no nos ha dado nos ha generado muchos problemas más que algunas soluciones. O sea, en problemas complejos, como son los problemas en sistemas socioecológicos, es importante abordarlos desde una perspectiva interdisciplinaria. Y también nos lleva a cuestionar si es que existen otras formas de concebir la relación ser humano-naturaleza que generen resultados diferentes. Hay una frase ahí que me gusta mucho, que no sé quién la dijo, pero que dice que la estupidez humana radica en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Entonces, un poco por eso es como la invitación a hacer investigaciones y proyectos interdisciplinarios en general. Bueno, de nuevo, siguiendo con la línea de los sistemas de conocimiento. Los sistemas de conocimiento no son universales, no hay un solo tipo de conocimiento. El conocimiento es una expresión de la cultura, entonces es importante entender qué es la cultura, y para eso a mí me ayudó mucho este gráfico de un árbol, en el que la cultura se refleja en primer lugar como un tronco y una raíz que constituye las preocupaciones fundamentales que todos los seres humanos tenemos, como la alimentación, el vestuario, necesidades espirituales, de conexión social, que durante la pandemia están tan mermadas. Luego, cuando hay diferencias culturales, la forma en que valoramos esas preocupaciones fundamentales es diferente. Por ejemplo, todos podemos tener alguna necesidad espiritual, pero cuán prioritario es esa necesidad espiritual en relación a otras necesidades es donde ya se empiezan a generar estas bifurcaciones o estas ramas donde distintas culturas tienen distintas valoraciones. Y finalmente cada cultura, en función de los valores, tiene distintas expresiones externas. Y estas expresiones son diversas, como la vestimenta, la tecnología. Ahora que estamos discutiendo la Constitución, las leyes y las políticas también son una expresión cultural, no son universales. Y así los sistemas de conocimiento son una expresión cultural también. Entonces, desde las instituciones académicas y instituciones de gestión, se ha empezado a reconocer que existe un valor en el conocimiento local, específicamente el conocimiento indígena, y esto también debe ir acompañado del reconocimiento que el conocimiento propio indígena es parte de la identidad cultural de los pueblos indígenas, ¿ya? Y con esto quiero hablarles un poquitito de quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? Actualmente componen el 6% de la población mundial y viven en más de 90 países. En Chile se reconocen como 12,8% de la población de Chile se autoidentifica con algún pueblo indígena. En Chile hay 10 pueblos indígenas reconocidos por ley. Recientemente se reconoció también el pueblo Chango en el norte. Y también hay un pueblo tribal afrodescendiente, que muchas personas no saben, pero existe, está reconocido por ley. De este 12%, aproximadamente 80% se autoidentifica como mapuche. Entonces el pueblo mapuche es el pueblo más numeroso en Chile, también en Argentina, y de hecho es el pueblo más numeroso en toda América Latina. Son distintas identidades territoriales, no solamente, no es un pueblo heterogéneo, o sea, no es un pueblo homogéneo, sino más bien heterogéneo y con diversidad. Para entender cómo los pueblos indígenas se han relacionado con las personas que han llegado a sus territorios, es importante ir así mucho más atrás a cuando empezaron a llegar los primeros colonizadores a territorios no europeos y entender que los estereotipos que existen en torno a los pueblos indígenas nacen de estas primeras crónicas de los primeros colonizadores que llegaron. Uno de ellos es Jerónimo de Quiroga, que les quiero mostrar unas citas de sus crónicas. Él fue un militar y cronista que nació en Sevilla, en España, que se vino a Perú y estuvo como entre hacer carrera eclesiástica o hacer carrera militar, y decidió por carrera militar y se vino a Chile. Y él, a través de sus crónicas, nos entrega una visión súper rica y nutrida de la sociedad colonial en Chile del siglo XVII.
pero no exenta de prejuicios. Algunas de estas les quiero leer esta cita de: sujeción ni religión no la tuvieron jamás estos bárbaros, sino solo muchas supersticiones y abusos, y esta es la causa principal de que no entre en ellos la doctrina evangélica. Al modo de que las fieras viven en sus cuevas, cada uno de por sí con sus hijos, viven estos indios derramados por montes y valles, retirados los unos de los otros. Como ven, no es una descripción muy amigable, ocupa palabras bien fuertes como bárbaros o fieras, entonces son estas crónicas las que ayudaron a empezar a consolidar una visión de los pueblos indígenas de una manera bastante particular y que llevó a lo que yo llamo esta trayectoria de invisibilización o de desconocimiento de los pueblos indígenas. Estas primeras crónicas sirvieron para consolidar un imaginario de los pueblos indígenas como salvajes, ¿no? Y fue lo que permitió el colonialismo, lo que legitimó la violencia, los genocidios que se llevaron, y también la desposesión de sus tierras, de sus recursos, una historia bien brutal y bien dolorosa. Y cuando recién se empezaron a reconocer como humanos, porque hubo un tiempo en que incluso se cuestionaba si eran humanos o no, se hablaba de civilizar e integrarlos, como si ellos no tuviesen su propia civilización, su propia cultura, conocimiento, espiritualidad. Entonces se trataba de integrar a la sociedad hegemónica. Recién, el año 1989, recibieron un primer reconocimiento internacional a través del convenio de la OIT 169, que los reconoce como sociedades permanentes, con sus propias culturas, con sus derechos también, y obliga a los estados a realizar consultas indígenas cuando se vayan a realizar intervenciones en sus territorios. Obviamente del papel a la práctica hay un mundo de diferencia, pero también se introdujo fuertemente y en el lenguaje de jurídico internacional el tema de la autodeterminación, el derecho que tienen los pueblos indígenas a autoidentificarse, a autodeterminarse y a autodeterminar lo que ocurre en sus territorios. Este convenio fue ratificado en Chile en el 2008, o sea, está plenamente vigente en Chile, y parte de las disposiciones de este convenio es que incluso si es que no está bajado a todas las leyes nacionales, es vigente. O sea, cada uno de los servicios nacionales debe acoplarse a estos convenios, ya que son de orden constitucional. Hay como una jerarquía jurídica en todos los países donde está la Constitución, después las leyes, los decretos, etcétera, y los tratados internacionales están al nivel de la Constitución, ¿ya? Y un avance más reciente es el reconocimiento de ayer, así, del año pasado, a través del IPBES, que es el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicas, que emitió este reporte del estado de la biodiversidad a nivel mundial, que es bastante trágico y angustiante si lo quieren leer, especialmente la parte de humedales y ecosistemas acuáticos. Es bastante triste, pero es un buen llamado de atención. Lo bueno de este reporte es que identifica a los pueblos indígenas como centrales en la conservación de la biodiversidad. Identifica que gran parte de los territorios con mayor biodiversidad están actualmente en manos de pueblos indígenas, incluso si es que no son propiedad de ellas, sino que son manejados ancestralmente o están gestionados tradicionalmente por pueblos indígenas, ¿ya? En esta parte quería hacer una pausa e invitarlos a hacer una reflexión con sus celulares aquí. Francisco, me apañas tú también. El objetivo de esta actividad es reflexionar un poco sobre cuán presentes están los pueblos originarios en nuestras vidas cotidianas. No es nada que vaya a ser evaluado ni nada. La idea es que si tienen un teléfono a mano lo puedan hacer. Y que no tengan problema de conectividad, no se preocupen. La idea es como que se lo tomen un poco como un juego. Entonces, la idea es que a través de cualquier buscador de Chrome, Safari o lo que sea en sus teléfonos, se metan a esta página, menti.com, y les va a pedir un código, ¿ya? Este es el código que tienen que ingresar, 1983946. A pausar esta presentación para abrir esta otra. Y me cuentan si les va resultando. Aquí sale también el código, por si no lo alcanzaron a ver, está aquí. De pronto si las ayudantes lo quieren mandar por el chat, yo también me voy a meter. La idea es que pongan, bueno, son dos preguntas cortitas nomás. Esta es, ¿qué palabra del español chileno viene de algún idioma indígena? Y pueden poner hasta 3. Después les da la opción de poner hasta 3 y después igual pueden poner más si quieren. Así que un tiempito para eso. Si Ahí quieren, puse en el chat. Sí, mientras tanto, eso. Mientras tanto, a los que van ingresando, les recordamos que estamos entonces en este curso de Geografía Ambiental, en un diálogo, que es una de las ocasiones en que abrimos el
el curso, ¿cierto? Para que puedan venir profesores, pueden venir sobre todo investigadores e investigadoras eh, desde otros ámbitos cercanos a la geografía, ¿cierto? Para que podamos conversar sobre temáticas contingentes y abrirlo también para que se sumen otras personas al curso. La idea es que la universidad sea lugares abiertos, ¿cierto? Entonces damos yo al menos en el chat veo algunos tesistas nuestros, a Javiera, a Paola, pero veo también algunos invitados que son muy bienvenidos. Veo a Joaquín, veo a Pía, y veo también a la Red por la Defensa del Río Queuco, ¿sí? Así que siéntanse en plena libertad todos los presentes a, a ir completando, ¿cierto? Mira, tan interesantes las palabras que van apareciendo Sí. ahí. Yo no he escrito Piña todavía, pero he Quiltro. estado en Piñén también. Eh, y que puedan en cualquier momento usar el micrófono, escribir por el chat, ¿sí? En plena libertad. Piensen que estamos no sé, en un asado. No, no, no sé en un asado, pero al menos Salud. en un espacio como sí, no formal. No piensen que es un auditorio, por favor. Pichintún, buena palabra también. Pichintún, sí. Pololo. Yo no sé de dónde es pololo, pero sé que me han contado antes que es de un idioma indígena, pero no sé. Yapa, Pichintún está bueno. sí. Quiltro, pilucho. Mira, y aquí abajo, bueno, estos resultados igual después yo los voy a descargar y se los voy a enviar para que lo tengan ahí en los archivos de la clase. Hay 11 personas que han participado. Vamos a dar un poquitito más. Y de nuevo aquí los que no han podido ingresar, esta es la página aquí abajo, menti.com, y este es el código. Ahí salieron algunos nuevos. No alcancé a cachar cuáles fueron los nuevos. Aquí dice anticucho. Oye, anticucho, ¿de dónde será? Nunca lo había escuchado que era. Mm. Nanay, Nanay sí, es muy bonita esa. Ya, súper. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Laucha. Ahí, Mm. Laucha, sí. Deberían poder ir a la siguiente pregunta en sus teléfonos también. Sí, aparece un botón verde, es el que hay que usar. Sí. Cecilia dice que pololo viene del mapudungún y quiere decir mosca. Ah, chuta. Mm. Y aquí da opción para eso, es poner hasta 3. Claro, hasta 3. Sí, porque no son excluyentes, o sea, no es una por ahí alguien que sepa de investigación social y de encuestas me puede decir que está mal hecha la pregunta, pero es un ejercicio para la reflexión más que alguna investigación específica. Interesante, ¿eh? Yo he hecho este ejercicio antes en otra clase y siempre son distintas las respuestas, obviamente. Aquí no hay muchas personas que se autoidentifican, pero sí varias que mencionan que alguno de sus abuelos se identifica con algún pueblo indígena. Tenemos 11 participantes, yo creo que si llegamos a los 14 que habían antes, ahí cerramos el ejercicio. 13, súper. También es interesante eso que varias pongan, no estoy seguro cómo identificarme, yo creo que eso es algo que también está bien por mucho tiempo y también producto de esta estigmatización que existe de los pueblos indígenas, muchas personas han un poco negado esa identidad, muchas personas han, por ejemplo, no sé, pues me pasó para el plebiscito que fui apoderada de mesa. Y me dio un poco de coraje que había una de las vocales que en algún momento alguien tuvo que decir su nombre completo y dijo que tenía un segundo nombre italiano y le preguntaron y dijo, sí, bueno, es que por ahí mi tatarabuela era italiana y como que lo dijo con mucho orgullo y era una mujer que tenía, bueno, que su primer apellido era mapuche y como que no dijo nada al respecto y para mí, o sea, más aprendo de los pueblos indígenas, siento que tenemos mucho que aprender de ellos, que son culturas muy ricas y de repente cuando hay
no sé, pues personas que desconocen o que perpetúan estas superioridades de una cultura por sobre otra, sobre todo en cuanto al autorreconocimiento. Bueno, me genera como sentimientos encontrados, porque sé que también es una historia que para atrás va muy, muy profunda. O sea, hay personas que por mucho tiempo han tenido vergüenza incluso de hablar su lengua, por ser castigados o discriminados. Entonces no es una pregunta tan sencilla. Eso creo que también es importante reconocerlo. Bueno, muchas gracias ahí por la participación en esta encuesta rápida. Creo que salió súper buena. Yo después les voy a mandar los resultados de esto ya. Voy a volver aquí al Power. ¿Lo ven ahí? ¿O no todavía? Ahí sí. No todavía, ahí sí. Ya, súper. Bueno, el objetivo de esto era un poco reflexionar sobre cuán presentes están los pueblos indígenas en nuestras vidas cotidianas, que a veces se nos olvida porque hay unas macroestructuras que los invisibilizan, pero están ahí y están más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, bueno, quiero seguir un poco en la línea del contraste entre ciencia y conocimiento indígena, porque creo que es importante rescatar que hay ciertos puentes, hay varias similitudes entre estos tipos de conocimiento. Pero antes de seguir con esto, Francisco, no sé si hay alguna pregunta que haya aparecido ahí en el chat o si quieres hacer alguna Sí, pausa más. eso mismo iba a preguntar. No, hasta ahora no hay pregunta en el chat, pero lo estaba animando a que puedan plantear por ahí. Pero también pueden comentar con el micrófono Sí, directamente. No sé si hay algún comentario, a ver, estamos un par de sí, segundos. en cualquier momento me pueden interrumpir. A mí me gustan todos estos temas, entonces me embalo hablando, pero me pueden interrumpir nomás. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario? ¿Alguna reflexión que quiera plantear? Así entre medio. Vamos a tener más momentos también. Nada por el momento, Vale. parece, ¿cierto? Bueno, Ya, las sigue nomás. dejamos después Dale. más adelante. Bueno, esta tablita tiene algunas de las similitudes entre estos tipos de conocimiento ya. Ambos tipos de conocimiento buscan comprender el entorno también en cuanto a la biología, entender la abundancia y la distribución de las especies, tienen un interés por mantener la integridad del ecosistema, la salud del ecosistema, por ejemplo. También hay un traspaso intergeneracional a través de distintas formas en ambos tipos de conocimiento y ambos se basan en observación empírica de nuestro entorno. ¿Ya? Entonces, estos elementos son claves cuando uno piensa que hay como una dicotomía, así un abismo entre los dos tipos de conocimiento. Es importante recordar que también existen estos puentes, ¿no? Y no olvidar que existen diferencias que no desconocerlas, por ejemplo, de que los dos tipos de conocimiento se enfocan a escalas temporales y espaciales diferentes. El conocimiento científico puede abordar desde escala muy micro, así como de laboratorio, hasta escala global, hacer análisis a nivel planetario. Y el conocimiento indígena se enfoca en escalas espaciales más locales y regionales, ¿ya? El conocimiento arraigado a un territorio. El conocimiento científico captura el conocimiento en teorías, en papers, y el conocimiento indígena se consolida a través de tradiciones, de normas consuetudinarias, de relatos, de historia oral y de creencias, ¿ya? También hay una diferencia en que el conocimiento científico se basa en esta idea de que existe una hipótesis y yo puedo comprobar si es verdadera o falsa, pero por ejemplo en el conocimiento indígena hay muchos aspectos que no son falsificables. Por ejemplo, en el conocimiento mapuche y en las comunidades mapuche, el rol de los sueños, de los peuma, es muy importante, especialmente si son de personas relevantes o autoridades dentro de las comunidades como son las machi o los loncos. Y esos aspectos no son falsificables, no hay una forma de examinar y decir esto es verdad o no es verdad, y no por eso tampoco son válidos, y no por eso tampoco deban excluirse de la toma de decisiones, ¿ya? Y también lo último que creo que es muy importante destacar es que hay un tipo de conocimiento que está asociado a las culturas hegemónicas y dominantes y otro a culturas que han estado históricamente oprimidas. Entonces, este contexto es importante para recordar cuando hablamos de diálogo de saberes, qué es lo que implica un diálogo de saberes. Si hay un tipo de conocimiento que siempre ha estado considerado como superior, ¿cómo hacemos para nivelar la cancha y tomar en serio un diálogo de forma horizontal? Y al final este diálogo de saberes apunta a, bueno, si hay una cultura dominante y un conocimiento que se ha considerado hasta ahora como dominante, ¿qué le importa a una cultura dominante que se pierdan otras formas de conocer el mundo? Yo creo que aquí es clave recordar que las culturas de cierta forma son como, es como nuestra genética en términos de adaptación a distintos problemas, una genética cultural, por decirlo. Y ahí también yo sé que hay harto debate en cuanto a la genética cultural, porque
También fueron argumentos que fueron usados, por ejemplo, por el régimen nazi para decir que hay una genética cultural asociada a una genética biológica superior. Pero con lo que me refiero a genética es que son distintos mecanismos para poder adaptarnos a los problemas, ¿ya? Y también porque quizás podemos aprender mucho de los pueblos indígenas y de distintos tipos de conocimiento. Más allá de esta idea de que los pueblos indígenas son como por esencia, así como un idealismo de los pueblos indígenas como conectados mágicamente con la naturaleza, más allá de eso que es un idealismo y un esencialismo más bien dañino para el diálogo, y yo creo que es importante reconocer que el conocimiento que ellos poseen es altamente propositivo porque está arraigado en un territorio y tienen prácticas y significados enraizados en un espacio geográfico particular. Entonces, quizás podemos aprender mucho de ellos. En realidad, creo que sabemos muy poco de... ahí se me quedó pegado. Ahí sí. Un poco con esa lógica fue que a mí me interesó poder aprender del pueblo mapuche, también por otras razones, por personas importantes que fui conociendo en el camino, que me llevaron a generar esta curiosidad. Porque en general vemos mucho del pueblo mapuche a través de estigmas, a través de los medios de comunicación y de prejuicios que están muy como expandidos en la sociedad chilena y que creo que vale la pena cuestionar, ¿no? Les quiero hablar un poco de la memoria biocultural, que es un concepto autóctono de Latinoamérica, que lo acuñaron Víctor Toledo, que es un biólogo mexicano, y Narciso Barrera Basols, que es un geógrafo y antropólogo. Y la memoria biocultural es una expresión de la forma en que los grupos humanos se han relacionado con su entorno, ¿ya? Y refleja los procesos de coevolución entre los grupos humanos y sus sistemas locales. Los grupos humanos han interactuado con su entorno, lo han modificado y también se han adaptado a los cambios del entorno y desarrollan conocimiento especializado de su entorno y también formas especializadas de referirse a él. También les dejo aquí abajo el nombre de una autora que me gusta mucho, Luisa Maffei. Ella ha investigado justamente en un campo transdisciplinar sobre la biodiversidad, o sea, la diversidad biocultural, que hay distintos tipos de diversidad. Está la diversidad biológica, pero también hay diversidad cultural y diversidad lingüística, y están correlacionados. O sea, hay regiones del mundo en donde hay más diversidad biológica y también hay más diversidad de culturas y más diversidad de idiomas, ¿ya? Y esto responden a las mismas fuerzas, a los mismos factores que determinan que haya más diversidad biológica, determina que haya más diversidad cultural. Por ejemplo, que hayan territorios extensos con diversidad de terrenos, de climas, de ecosistemas, que se formen endemismos como se forman en islas geográficas como en Chile o en islas también como en el océano. Y en relación a la vinculación entre estos tipos de diversidades es que construye esta nube de palabras con distintas palabras del idioma mapuche, del mapudungún o chedengún, dependiendo de la identidad territorial de la que uno hable, con distintas palabras referidas al agua, ¿ya? En español tenemos, no sé, un puñado, una docena de palabras: río, arroyo, estero, qué sé yo, lago, laguna, y hasta ahí nomás nos quedamos. En cambio, en el mapudungún, una de las primeras cosas que a mí me empezó a llamar mucho la atención cuando tomé unos cursos de mapudungún fue la diversidad de palabras que hay para referirse al agua y a las formas de agua y a los cuerpos de agua. Y esto nos da un reflejo de cuán importante es este elemento de la naturaleza en la cosmovisión mapuche y cómo ellos han desarrollado un lenguaje específico para referirse al agua, ¿no? Bueno, con esto les quiero pasar a contar de el caso de estudio en el que estoy trabajando en mi tesis, que es el río Queuco. El río Queuco se encuentra en la macrocuenca del río Biobío, que es toda esta cuenca. Por aquí está Concepción. Ahí no sé si ven mi cursor. Aquí ven mi cursor. Aquí está Concepción. El río Queuco es un río cuya cuenca limita con Argentina. Para acá está Argentina. Tiene varios volcanes cercanos muy importantes, el Cayaqui, el Copahue y un poquitito más lejos el Antuco. Tiene una importancia ecológica muy, muy grande, ya que en términos de ecosistemas fluviales, la cuenca del Biobío tiene la mayor diversidad de peces en todo Chile, incluyendo 3 especies endémicas. Lamentablemente están todas en peligro de extinción. Los peces nativos chilenos no tienen muy buenas estrategias de supervivencia y están todos amenazados. También tiene mucha relevancia cultural. El río Biobío es central en la cosmovisión mapuche, se llama el Gran Río, el Futaleufú. Y además también constituye una frontera histórica entre el pueblo mapuche y la corona española y luego la República de Chile. Frontera que después fue pasada a llevar y violada por la República de Chile con la
llamada pacificación de la Araucanía. Y también tiene una alta relevancia económica, ya que esta cuenca tiene 11 centrales hidroeléctricas y 3 plantas de celulosa. Está Concepción, que es el segundo centro urbano más grande de Chile. Bueno, y también, bueno, el Queuco es, ¿se acuerdan cuando les hablaba de que los sistemas fluviales funcionan como sistemas dendríticos de red? El río Queuco está de cierta forma como, ¿cómo se llama? Separado del resto de la red, porque está aislado entre estas dos grandes represas, aguas abajo Angostura y arriba está Ralco, Opangue, perdón, me confundí. Entonces está aislado del resto de la red y eso para las comunidades acuáticas es muy dañino porque no permite que haya un flujo genético. La selección de este caso, en primer lugar, fue principalmente por una acogida local. Yo conocí a los chicos de la red por la defensa del río Queuco, que nos acompañan hoy día, por ahí están, a través de una expedición de la organización Ríos to Rivers. Realizamos un viaje por el río Biobío y también por el río Ñuble, y ellos fueron quienes me levantaron la inquietud de hacer una investigación en el Queuco, ya que no hay mucha información del Queuco y actualmente está amenazado fuertemente por un tremendo proyecto que es la carretera hídrica. Seguramente lo han escuchado. La carretera hídrica es un proyecto gigantesco que pretende llevar agua de los ríos del sur de Chile para la zona central. Parte en el río Queuco y toma agua principalmente del Queuco, pero también de otros varios ríos en el camino. Y ellos se organizaron en torno a esta amenaza y me manifestaron esta inquietud de poder levantar información para conocer más el Queuco, ya que ni siquiera hay una estación de monitoreo de caudal, que es como lo más básico en los ríos, ¿no? Bueno, la singularidad ecológica, cultural y económica de la cuenca se las mencioné recién, y la ubicación también, la ubicación en términos de, yo actualmente vivo en Concepción, entonces la posibilidad de hacer visitas a terreno para allá es importante para este trabajo. Este es un mapa del Queuco, nuevamente con el norte hacia la izquierda, donde se muestran las 6 comunidades que hay en la cuenca. Está la comunidad Cayaqui, luego Pitril, Camnicuma, Yamaya, Trapatrapa y Butalelbún. Los 2 volcanes importantes, Cayaqui y Copahue. Aquí va el río Biobío, con el embalse Pangue, aguas arriba, y el embalse Angostura, aguas abajo. Como les contaba, el río Queuco nace en la cordillera de los Andes en el límite con Argentina. En la zona alta se nieva mucho en el invierno, entonces tiene un régimen anual influido por los deshielos y también por las lluvias en invierno. Esta es la confluencia de, este es el río Queuco que va acá y este es el río Otúe. Aquí estoy con mi amigo Néstor Queupil en una primera visita que hicimos con las 2 profesoras guías, con Amaya Alves y con Evelina Witt. Y es un río bien singular porque tiene muy pocas intervenciones en toda la cuenca. No hay represa, es uno de los pocos tributarios libres que queda en la cuenca del Biobío, entonces es muy importante de valorarlo en su diversidad. Ya, bueno, estas son algunas de las cosas así como que en conversaciones con las personas, los habitantes del territorio, que yo he ido aprendiendo y que me abren un poco la puerta a la diversidad y amplitud de conocimientos poseen de su territorio, y hay mucho conocimiento que uno puede aprender a través de los topónimos locales, de los nombres de lugares, ¿ya? Porque la forma en que, ustedes lo sabrán siendo estudiantes de geografía, que la forma en que nombramos los lugares no es neutral, acarrea una carga, como en términos políticos e incluso en términos de relatos del significado de los lugares donde están. Hay un tributario del río Queuco que se llama río Trebuleo, ¿ya? Pero esta es una españolización de la palabra Chagún Leubú, que significa encuentro. Chagún es encuentro y Leubú es río. Y es una zona en donde se encuentran varios ríos y donde hoy día hay un humedal, una pradera que se ocupa para las veranadas, lo ocupan las comunidades para las veranadas, pero algunos relatos, algunas personas me han contado de que ahí solía haber una laguna. Entonces eso falta como conversarlo más con más personas, pero el que haya recuerdos de que un espacio se transformó implica que hay también una conciencia de procesos macros que tienen que ver con procesos como cambio climático, ¿ya? Otro ejemplo de otro topónimo es la laguna Cauñicú, que viene de Cahuello, Co. Cahuello es una mapuchización de caballo, ¿ya? Y es porque el caballo de agua es un ser protector de los ríos, o en este caso de esta laguna, un ñen, que como se llama en Mapudungún, que requiere respeto, que requiere cuidado, atención, y por ejemplo hay,
como normas consuetudinarias o tradiciones que mandan a no meterse a la laguna o al agua en ciertos horarios. Y, por ejemplo, estos aspectos de los relatos en torno a la laguna y al río que sale de aquí, generan zonas de protección. O sea, las personas de la comunidad de Cauñicú y de la cuenca le tienen mucho respeto y mucho aprecio a este lugar. Y por lo mismo no permite que cualquier persona vaya. En algún momento estuvieron haciendo más visitas turísticas y eso también generó como ciertos desencuentros entre la comunidad, porque los turistas no siempre valoran de la misma forma que ellos la laguna. Entonces estas zonas de protección, sea por tabú, sea por relato, sea por lo que sea, y también coinciden con ciertos aspectos ecológicos que valen la pena conservar, como por ejemplo es el toyo. Esta es una de las especies endémicas que les mencionaba, el Diplomystes nahuelbutensis, que es un pez que no es muy bonito, dicen las personas locales, porque es medio comparado, que es invasora, pero que es vistosa, tiene como hartos colores, es bonita. El toyo es medio feito, es como gris, así baboso, tiene unos bigotitos. Yo ya estoy encariñada con el toyo, entonces casi que lo encuentro lindo. Hay otros peces más bonitos, pero este pez habita acá en la laguna y habita en otros ríos de la cuenca, y por ejemplo mi amigo Néstor, que quizás está escuchando, me contaba de que como es un pez medio feo o medio extraño, las personas deseaban no sacarlo. Cuando las personas como lo van a pescar, deseaban no encontrarse con un toyo. Entonces estos relatos y este conocimiento local genera zonas que tienen un marco especial, ¿ya? Y el último ejemplo que les quiero dar es del mismo río Queuco. Queuco viene de yeuqueco. Yeuque es un arbolito que, no sé si ustedes lo conocen, pero es una de las 9 coníferas nativas chilenas. Está en peligro de extinción también, es una conífera muy bonita que produce un fruto que es como una uva, como estas uvitas que les pongo acá. El río se llama se llama Queuco porque este fruto cuando madura y se cae del árbol, cae por las colinas y llega a los arroyos. Entonces cuando madura este fruto en la época de maduración del queuco, se ven todas las orillas de los ríos llenas de frutitos de queuco. Entonces la forma de nombrar los lugares en la cultura mapuche es bien literal, pero también muestra conocimientos de procesos ecológicos y geográficos de vinculación de aspectos bióticos y abióticos del territorio. Y con el conocimiento local también podemos aprender mucho, por ejemplo, incluso del régimen hidrológico. Este es el río Queuco, que viene de... aquí está el puente justo antes de la confluencia con el río Biobío. Esta es una vista, esta foto de abajo es tomada como desde acá, desde la curva hacia abajo. Y les muestro estas fotos porque Felipe Purrán, que es de la comunidad de Cayaqui, me contó que para las inundaciones que hubieron hace poco tiempo, hace el 2000, no me acuerdo si el 2007 o el 2017 me dijo, pero que fueron unas inundaciones tremendas que también se sintieron acá en Concepción porque tuvieron que abrir las compuertas de las represas, ¿se acuerdan? Bueno, él me contó que para esas inundaciones, eso, sí. Para esas inundaciones, él me contó que el agua llegó tan arriba en el Queuco que llegó a tapar el puente. Entonces imagínense, la altura de este puente son más de 10 metros. Entonces imagínense cuánto caudal tiene que haber pasado por ahí para llegar a tapar el Queuco. Por acá, esta es una foto tomada desde altura y se ve un poco la planicie inundación del río, que todo se tapó esto para la inundación. Y es interesante porque ese es el régimen natural del río, no es como que haya sido algo, o sea, es algo poco común, pero eso es lo que los hidrólogos estudian como la frecuencia y la magnitud de las megatormentas, de las mega inundaciones, ¿ya? Y eso nos ayuda a comprender cuál es la magnitud que pueden alcanzar estas inundaciones. Entonces, bueno, pasando a la tesis específicamente, ya como para avanzar con contarles un poquito de la tesis, yo me planteé la pregunta de si es que es posible, si la articulación entre distintos sistemas de conocimiento resulta en mejores estrategias para la resiliencia de ríos en territorio mapuche, y para aprender si es que cómo podemos incorporar los distintos tipos de conocimiento. Primero era menester preguntarse sobre qué prácticas, usos y creencias de la cultura mapuche contribuyen a la resiliencia del río Queuco como socioecosistema. Para responder estas dos preguntas, yo lo desmenucé en 3 objetivos específicos. El primero es el identificar elementos concretos de la cultura mapuche, como las prácticas, los usos, las creencias y las estructuras normativas que promueven su resiliencia. En segundo lugar, describir el socioecosistema en cuanto a su ecología, la historia cultural y el marco normativo.
Y en tercer lugar, incorporar estas dimensiones para proponer estrategias y medidas e indicadores que fortalezcan la resiliencia del socioecosistema. ¿Cómo me propuse abordar esos objetivos? El primer objetivo dependía fuertemente de trabajo de investigación social a través de etnografía, de algunas entrevistas semiestructuradas, de participación y observación de las comunidades locales. El segundo objetivo de describir el socioecosistema lo estoy llevando a cabo con sistemas de información geográfica para caracterizar la red fluvial. También la idea era ir a hacer trabajo de terreno y levantar información de las comunidades acuáticas, de los peces, medir directamente el caudal y revisar documentos e información jurídica, por ejemplo, de los derechos de agua y de las normativas que actualmente afectan las aguas en Chile. Y finalmente integrar esta información para poder identificar las limitaciones y las oportunidades dentro del sistema. Y un elemento que es transversal en esta metodología es la retroalimentación continua con las comunidades participantes, que para mí es muy importante justamente por lo que les decía antes de este diálogo horizontal entre distintos tipos de saberes. Creo que desde la academia existe una responsabilidad de realizar investigación de forma más participativa y de reconocer el valor que tienen el conocimiento de las comunidades locales indígenas y no indígenas. Esto me lo propuse hacer con un enfoque decolonial, que como bien dice el título de este artículo, la decolonización no es una metáfora, requiere un reconocimiento explícito de una historia de colonialismo, de los derechos de los pueblos indígenas, de su conocimiento propio, de su cultura, de sus normas propias, ¿ya? Necesitamos avanzar más allá de este lente entre salvaje y civilizado en la generación de conocimiento, y eso requiere el reconocimiento explícito de la legitimidad de distintos sistemas de conocimiento y también de distintas formas de adquirir el conocimiento, que no hay una sola forma de adquirir el conocimiento. Y en este sentido hay harta información dando vuelta, y a mí me ayudó mucho conocer este proyecto que se llama Decolonizing Waters de Canadá, que es una iniciativa que agrupa distintos proyectos de investigación, de monitoreo participativo, de ciencia ciudadana, y ellos atraviesan todo su trabajo por 4 valores importantes del enfoque decolonial, que son el respeto, la responsabilidad, la reciprocidad y la relevancia. Y me quiero detener en este último, la relevancia. Creo que es muy importante porque muchas veces desde la academia se nos ocurren un montón de ideas y de preguntas que ir a investigar. Por ejemplo, ir a investigar en comunidades rurales, qué sé yo, a mí me preocupa que se acumule basura, se formen microbasurales y que lleguen los tiuques y ratones y se propague el anti, qué sé yo, pero uno va a conversar a esas comunidades rurales y la gente no está ni ahí con la basura, la gente le preocupan otras cosas, le preocupa que se le está secando el pozo, que se está peleando con el vecino o que está este otro proyecto, ¿cachai? Entonces, la relevancia de las preguntas que nos planteamos es muy importante en cuanto a la relación desde la investigación con distintas comunidades. Y ya con esto voy terminando un poquito para que se rían un poquitito de la expectativa de realidad. Aquí estoy yo haciendo un trabajo de terreno con mi profe y mis compañeros de laboratorio, como yo pensaba que iba a ser este año, yendo a hacer muestreos de peces y comunidades acuáticas y participar con los cabros de la red del Keuco, medir el caudal, instalar un sensor, conversar con las personas. Me imaginaba todo esto y al final la pandemia se interpuso. Pero lo bueno es que surgieron distintas cosas que no me lo esperaba y que han sido una dimensión muy enriquecedora de la investigación. Como cuando se empezaron a levantar estas medidas de restricción de transporte y yo ya no alcancé a instalar el sensor de nivel, las personas de la red del Keuco me dijeron que estaban muy inquietos porque se perdiera el año de información de cierta forma, como que igual querían poder avanzar con algo, y me preguntaron si es que había algo que ellos pudieran hacer para monitorear el río. Entonces eso me llevó a mí a empezar a buscar distintas herramientas para poder hacerlos a ellos más protagonistas de esta investigación. Y llegué a una aplicación que desarrollaron en la Universidad de Zúrich para monitoreo de ríos. Entonces organizamos en conjunto con la Red por la Defensa del Río Keuco un taller que llamamos Hidrología y Ciencia Ciudadana, en que yo les hice una pequeña capacitación de cómo usar esta aplicación. Instalamos 4 estaciones de monitoreo, 3 en el río Keuco y 1 en el río Biobío, y hasta ahora ellos han estado levantando datos casi todos los días y tenemos un registro súper bonito que incluso me lo han reconocido más de una vez desde la misma aplicación de la Universidad de Zúrich, que este es el registro en la estación del Keuco que tiene más datos, y se ve el régimen
aquí se ve, esto comenzó en mayo, ¿ya? Entonces se ve cómo aumenta el caudal durante las lluvias del invierno y ahora este segundo pic producto del deshielo. Y estos son datos que están por clase, así como de 1 a 7, no es exacto como podría tener con un sensor de nivel, pero es un registro súper valioso, y más valioso es el hecho, yo considero el hecho de que ellos estén siendo más protagónicos en la investigación, porque pasan a ser no solamente como habitantes del territorio donde yo voy a investigar, sino que ellos son partícipes del levantamiento de las preguntas, del levantamiento de la información, y también de demandar cómo se van haciendo las actividades a lo largo del proyecto. Obviamente la idea también es después poder instalar el sensor de nivel igual y poder contrastar estos datos con esta información. Así que, bueno, mensajes para la casa, ya terminando la presentación. En primer lugar, una importancia de hacer este tipo de investigaciones es que sean por demanda local, escuchar lo que quieren las personas en los territorios, lo que necesitan. Hay una asimetría en el acceso a la información. Quienes pueden promover sus intereses a través de las instituciones académicas no son siempre las personas que habitan los territorios. Entonces es muy importante acoger esas demandas. En segundo lugar, como les dije, el río Queuco es un sitio único en términos culturales y ecológicos. También es una posibilidad de acercar estos tipos de conocimiento de una manera horizontal y pasar de lo teórico a lo práctico a través del concepto de resiliencia. Construir hacia un bien común y la cogeneración real del conocimiento. O sea, la cogeneración de conocimiento no va solo en que las personas sean quienes levanten los datos, sino que sean quienes se hacen las preguntas y quienes se plantean cómo se va a recopilar esa información y cómo se va a divulgar esa información también. Y finalmente, una de las razones que a mí más me gusta es un poco la apertura que otras formas de conocimiento sacudan un poco los paradigmas científicos, estos paradigmas que están tan estrictos y que determinan cómo se conduce la investigación, qué tipo de conocimiento es válido y quiénes son las personas indicadas para levantar ese tipo de conocimiento. Yo creo que la apertura a distintos tipos de conocimiento a mí me gusta un poco porque viene como a chasconear un poco las estructuras rígidas de la investigación. Así que bueno, eso, muchas gracias por la atención y nada, pues quedo atenta a preguntas. Excelente, muchas gracias, Camila, muy, muy interesante, muy inspirador y abre mucho espacio, ¿sí? para reflexionar, sobre todo cómo está siendo la actualidad y cómo va a ser el futuro en términos de investigación en particular, pero también en ámbitos que a veces son muy críticos, que es cómo aprendemos, ¿sí? Cómo transmitimos. No sé, Cecilia, Grace, como ayudantes, o quizá alguno de los participantes, quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Aquí hacemos invitación a todos, ¿no? A estudiantes, pero también tenemos un montón de invitados, así que se han ido sumando. Así que cualquier pregunta, adelante. Hola, yo, Cecilia, la ayudante, tengo un comentario y una pregunta. Primero que nada, felicitar a Camila por su presentación tan sólida y tan completa, su análisis tan completo igual, pasando por temas de colonialidad, de distintas opresiones que nosotros podemos observar en el mundo indígena, y extrapolarlo a su investigación me parece súper enriquecedor. Y al mismo tiempo, también preguntarte si es que tú, desde las comunidades indígenas en las que has trabajado, ¿existen algunas alternativas frente a las problemáticas que pretende solucionar? Digamos, esto en un caso muy hipotético, que en lo personal tampoco creo que sea así, que el proyecto de la carretera hídrica o proyectos similares, como si es desde los pueblos indígenas, voces que tratan sobre estos temas, porque quizás muchas veces nosotros desde la ignorancia tenemos la visión de que los pueblos indígenas solo desean proteger como sus espacios ancestralmente utilizados para rituales o en los que ellos viven, y que no tienen visiones como que podemos definir como un desarrollo sustentable. Esa es mi pregunta. No sé si se entiende. Sí, sí. Sí, perfecto. Espera, Camila, si hay alguna otra pregunta o comentario, así recogemos varias. A ver si hay alguna más por ahí.
Anda anotando, Camila. Sí, eso mismo va a ser. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Quiero animar especialmente a los invitados al curso, eh, a los que están ahí pero no solo de oyentes, sino que también como activos participantes, sí, del curso. Eso nos enriquece mucho. Hay una mano alzada ahí de la Red por la Defensa del Río Queuque. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas hola. tardes. Muchas gracias por recibir mi mano alzada. Felicitar a nuestra compañera Camila Bañales, que tiene nuestro apoyo, tiene toda nuestra confianza también. Es importante que la gente que está haciendo ciencia occidental sea capaz de llegar pertinentemente a los territorios. Y con respecto a lo que comentó la compañera recién de su pregunta, también le invito a preguntarse por qué se está generando la carretera hídrica. Realmente es un problema en el que los pueblos originarios, ojalá empecemos a ocupar la palabra originario y ya no más indígena, sino que los pueblos originarios realmente necesitan ocuparse de solucionar o de dar una alternativa a las ambiciones del empresariado. Nosotros como Red por la Defensa somos personas comunes y corrientes, gente que tenemos otras profesiones. Hay profesores, hay educadores técnicos, yo soy fonoaudióloga, y nos tuvimos que meter en un mundo nuevo, aparte de todo nuestro mundo, y empezar a hacer redes, empezar a estudiar, empezar a meternos en leyes, en proyectos, en qué significa una cuenca, en qué es un estudio, qué es la ciencia ciudadana, y un montón de cosas que si todos como personas habitantes de un territorio creyésemos que es importante defender y dejar de que el extractivismo se lleve todo para intereses de exportación, sería más fácil. Porque la carretera hídrica no pretende llevarle agua a la gente que no tiene agua. La carretera hídrica pretende exportar agua, porque hay un negocio del agua que no se está viendo. La carretera hídrica pretende sacar agua de un territorio que no tiene agua. Pretende vaciar cuencas que ya están vacías, que ni siquiera sabemos si tienen los derechos de agua en sobreotorgamiento, donde no hay un estudio, donde se le mienta a la gente diciendo, oh, esto es un gran lugar para sacar agua porque le sobra agua. Y ni siquiera hay un estudio que diga comparativamente de si el agua existe o no en ese territorio. Para los pocos oyentes que existimos y para los que van a escuchar quizá este video más adelante, Alto Biobío se alimenta con camiones de aljibe. ¿Será realmente una cuenca que tiene agua para dar? Entonces, nosotros como territorio, como personas que habitamos ahí, no podemos hacernos cargo de la minería, por ejemplo, o de las plantaciones que quiere hacer Juan Sutil, o de los nuevos millones de hectáreas que quiere regar para transformar a Chile en un ente de una fuerza agroexportadora primermundista como California, siendo que California está vacío y que California tiene una destrucción de su delta y que California, los acuíferos que generó ahora se están desmantelando. Entonces, son personas que vienen a vender humo a una población general completamente desinformada. Y somos los pueblos indígenas los que estamos más marginados, los pueblos donde las personas van a estudiar educación básica y media y es un aplauso y es un logro para alguien que saca cuarto medio en una comunidad indígena. Somos esas personas las que estamos intentando generar conocimiento y generar una defensa pertinente, tanto para el territorio como para la academia. Entonces creo que todos tenemos la misma labor. Hay que conocer para qué
están haciendo los procesos de extractivismo? ¿Para qué están generando estas grandes mega proyectos que son ilógicos? El impacto ambiental que generaría la construcción de una carretera hídrica desde el río Queuco, la mitad de Chile, hacia el norte de Chile, inventando de que por el trayecto de esta carretera hídrica van a ser generación de nuevos empleos, generación de energía. Vayamos a los lugares donde se está generando energía. ¿Cómo está el desastre ambiental? ¿Cómo está el empobrecimiento de las comunidades? ¿Quién se está enriqueciendo con estos proyectos? Entonces los pueblos originarios no podemos dar la respuesta a todo ni tener como, ay, nos quieren venir a destruir, oh, miren, sabes que tenemos una súper mega propuesta para que no nos destruyan y aparte para que se lleven agua de algún lado. Es imposible, creo yo, esa es la visión que tenemos nosotros. Gracias por el espacio, gracias por la mano levantada. Nosotros en este momento nos encontramos en el cajón del Maipo, haciendo activismo también por esta cuenca, porque esta cuenca igual se va a ver afectada por el proyecto Carretera Hídrica, porque son 5 tramos, no se trata solo del río Queuco, el río Queuco es el primero, pero es un tramo gigante que quiere llevarse más de 10 o 18 ríos, no recuerdo, pero el primer tramo considera al menos 7 ríos. Yo creo que es una locura. Así que muchas gracias por este momento, gracias a Camila, gracias a las profesoras increíbles, a las mujeres increíbles que están dando la cara y se está notando el cambio de la ciencia. No más ciencia patriarcal, necesitamos ciencia por mujeres, porque se está notando la diferencia. Así que muchas gracias por esta instancia. Quedamos atentos, siempre Red por la Defensa del Río Queuco, tenemos Instagram, Facebook, de todo para que nos puedan encontrar y generar propuestas y generar más ayuda, así como Camila está con nosotros, hay un montón de gente que está con nosotros y nosotros también vamos a estar con ellos, porque trabajamos a través de la reciprocidad. Así que muchas gracias por el momento. Muchísimas gracias por la intervención, por la reflexión. Tenemos también otra mano levantada de Joaquín Almonacid. Si te puedes presentar, por favor, también. Activar el micrófono. Me parece que está con el micrófono activado, pero no lo escucho. Ahí lo prendió. Ahora sí parece que se escucha, ¿no? Sí, Ahí sí, ahora sí. dale. Ya. Hola, buenas. Bueno, Joaquín Almonacid por acá, soy antropólogo. Bueno, agradecer a Camila por su presentación muy interesante sobre el río Queuco y todo lo que presenta. Bueno, yo hablo desde acá, desde el lago Yanquihue, el río Maullín, como territorio ancestral huilliche. Bueno, preguntarle a Camila cómo ve esto en torno a toda su presentación que ella muestra de estos socioecosistemas que se dan en torno a los ríos, las particularidades, las identidades de cada uno de estos lugares que son muy distintas entre los ríos de la zona central, de la zona norte, de la zona sur, y cómo hoy desde la ciencia e integrar los conocimientos locales de las comunidades se pueden integrar a estos como manejos de cuenca integrado que se empieza a hablar de a poco, o cómo ahí cómo ves tú, Camila, esto de cómo se puede empezar a integrar en las políticas de los manejos de ecosistemas de agua dulce que prácticamente no existen en Chile y no se atiende a las complejidades que tienen los diferentes territorios y cuencas? Eso más que nada, y reitero mis agradecimientos. Súper, gracias. Gracias, Joaquín. Mira, te voy a leer, Camila. Me imagino que estás anotando porque se están juntando un estoy montón de anotando temas. aquí. Mira, hay una pregunta en el chat. Luis Gajardo plantea que este trabajo desde el punto de vista ontológico es muy importante para tensionar la legitimidad que tienen los estudios de impacto ambiental. Y te pregunta de qué otra manera los resultados o en qué puntos tu trabajo pueden contribuir a tensionar la materialización
de este proyecto de la carretera hídrica? Esa es la pregunta, comentario. Y a esa yo me gustaría como agregarte, claro, porque tú planteas como recoger elementos, ¿cierto? Como de distintos sistemas de conocimiento, distintas culturas. La pregunta es, ¿se pueden integrar todos? ¿Te has puesto en esa situación como que de repente hayan puntos como donde no se puedan integrar simplemente y haya que elegir? Poder reconocer también dónde aparecen esas tensiones, por ejemplo, como los plantea Luis, o como ya lo han planteado también como rangos de decisión, ¿sí? En alguna de las intervenciones anteriores. Ujú. Creo que no hay ninguna otra mano levantada, ya te dimos harto material, a ver, para que Sí. puedan aumentar la reflexión y responder alguna de las preguntas. Sí, bueno, súper buenas las preguntas. A ver, voy a ver primero por Cecilia, fue quien, sí, la ayudante Cecilia primero preguntó, que igual ya la Vale lo abordó. Creo que solo un último comentario al respecto de eso. Ella preguntó sobre distintas propuestas que tengan los pueblos indígenas sobre, perdón, sobre desarrollo. Creo que tal como dijo la Vale, hay veces, bueno, primero creo que lo que quería señalar es que hay un esencialismo a veces en cómo se perciben a los pueblos originarios como protectores de la naturaleza. Y creo que más que percibirlos como esencialmente protectores de la naturaleza, lo que hay que hacer es escuchar sus propuestas de desarrollo propias y respetar su derecho a la autodeterminación de sus territorios y de sus recursos. Porque, por ejemplo, que una comunidad atacameña o aymara tenga paneles solares no las hace menos aymara. Ellos pueden elegir las soluciones que quieran. Por ejemplo, Alto Biobío particular es un territorio que está muy afectado por la violenta intervención de 3 centrales hidroeléctricas, y ahora viene una cuarta, y hay una quinta que está en evaluación de impacto ambiental. Entonces, es un territorio que tiene mucha historia de intervenciones marginando los caminos deseados de desarrollo de los pueblos indígenas. También quería como cuestionar un poquito justamente el mismo concepto de desarrollo sustentable. Creo que es como un poco un concepto para maquillar muchas instancias en las que se promueven desarrollo económico que sirven a intereses particulares y no necesariamente consideran los intereses de los habitantes de un territorio. Entonces, creo que por una parte hay que amplificar las voces locales, porque no significa que haya que dar voz a las voces locales, como que nos digan a las mujeres, hay que darle voz a las mujeres, y las mujeres tenemos nuestra propia voz. La cosa es amplificar las voces que han sido invisibilizadas y marginadas, por una parte, y por otra parte respetar lo que las personas quieren en sus territorios, y eso tiene que ver con incorporar, y un poco respondiendo o adelantándome a la pregunta que mencionaba Luis sobre los estudios de impacto ambiental, la participación ciudadana y las consultas indígenas en Chile actualmente no son vinculantes. O sea, ciudadanos, pero al final esas comentarios no son vinculantes, no son, es como muchas gracias por darnos tu opinión, vamos igual a hacer lo que nosotros teníamos pensado. Entonces creo que tiene que haber un diálogo genuinamente horizontal para considerar las perspectivas locales, porque no necesariamente tienen que ser de comunidades indígenas, también hay comunidades tradicionales, agrícolas, en distintas partes de Chile que son desplazadas y que no son consideradas en los proyectos de inversión. Concretamente con respecto a la carretera hídrica, es un proyecto que echa aguas por muchas partes, no solamente por la participación de pueblos originarios, del pueblo pehuenche particularmente en este caso, también echa aguas en cuanto a aspectos ecológicos, a aspectos sociales. No es o sea, personalmente creo que es un proyecto que da en toda otra instancia para conversarlo, pero es un proyecto además que profundiza las desigualdades productos del mercado de aguas en Chile. Entonces, bueno, no creo que sea como el tema de esta conversación particular ahondar mucho en la carretera hídrica, porque hay como una sobredosis de información en internet al respecto, pero eso pienso. Después la pregunta de Joaquín, bueno, primero encuentro muy bacán que se haya presentado reconociendo el territorio ancestral en donde él está actualmente. Creo que es importante eso. Él pregunta cómo integrar los conocimientos locales en cuanto a las políticas y gestión integrada de ecosistemas de agua dulce. De nuevo enfatizar en que
las observaciones ciudadanas y la participación sea tomada en serio de verdad, o sea, que haya medidas vinculantes y que actualmente, por ejemplo, el servicio de evaluación ambiental no es un servicio que está diseñado para rechazar proyectos, es un servicio que está diseñado para aprobar proyectos con ciertas modificaciones. Entonces los proyectos se ingresan y si son rechazados, los modifican un poquitito y los vuelven a ingresar, y los ingresan hasta que salen. Entonces, por ejemplo, ahora está el tremendo drama con el río San Pedro en el sur, en la cuenca del río Valdivia, porque volvieron a presentar una adenda y es un proyecto que también presentó geomorfológicos, geológicos por una parte, como todos los estudios de impacto ambiental, y tiene falencias en todos los aspectos, y el servicio de evaluación ambiental no está hecho para rechazarlo directamente. O sea, si tiene muchas observaciones, el sistema funciona, ok, tomemos esas observaciones, veamos cómo las modificamos para incorporarlas, pero igual vamos a aprobar el proyecto. Entonces creo que tiene que haber una discusión a nivel legislativo sobre cómo se incorporan las perspectivas locales y los modelos de desarrollo deseados locales. Luis pregunta sobre cómo tensionar la legitimidad de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, en la materialización de la carretera hídrica. Pucha, es un tema importante. Yo creo que hay que usar muchas estrategias. Por una parte el activismo, por otra parte la educación, la investigación. Creo que también hay que usar estrategias legales. Hace poco, hace como 2 semanas, la Corte de Apelaciones de Concepción como sentenció a favor de unas comunidades de la cuenca del río Queuco que presentaron un recurso de protección el año pasado cuando la DGA hizo un remate de aguas del río Queuco. Ese remate está dentro de la legalidad chilena. Cuando la DGA recibe solicitudes de derechos de agua, tiene que por ley otorgarlos. Si hay agua en el río, la DGA no puede denegarlos. Entonces, si más de una persona solicita derechos de agua y no hay suficiente agua, la DGA tiene que llamar un remate, ¿ya? Entonces, eso es dentro de la legalidad. Y lo que ocurrió el año pasado con el río Queuco es que se difundió eso cuando se publicó en el diario oficial. Las comunidades pehuenches de Alto Biobío se enteraron de eso y se organizaron de forma autogestionada para bajar a Concepción, manifestarse pacíficamente frente al edificio de la DGA y además presentar un recurso de protección, que es un instrumento legal en situaciones de urgencia. Este recurso de protección entró a trámite, pasó por distintos organismos del Estado, la CONADI, el Ministerio de Desarrollo Social, que también se defendió diciendo, porque lo que reclamaban las comunidades pehuenches era que no se hizo consulta indígena para este remate. Y como estaba en territorio pehuenche, y Chile adhiera al convenio 169 que obliga a los estados a realizar consultas indígenas en estos casos, ellos argumentaban esto. Y la DGA dijo, yo no tengo en mis atribuciones mecanismos para implementar la consulta indígena, yo no hice nada ilegal. Y efectivamente ese es un argumento legalmente válido, pero también legalmente es arbitrario que no hayan aplicado la consulta indígena porque se asume, como les decía en algún momento, que los tratados internacionales deben permear a todas las normativas nacionales. Entonces, la Corte de Apelaciones reconoció el recurso de protección de las comunidades indígenas, o sea, de las comunidades pehuenches de Alto Biobío, y lo que hizo la DGA es que ella está obligada por ley a apelar. Entonces ahora pasó a la Corte de Apelaciones en Santiago, a la Corte Suprema, perdón. Entonces creo que ese otro mecanismo también es una forma de tensionar el modelo actual de desarrollar proyectos, porque son la litigación y las estrategias legales es una vía necesaria. O sea, mientras que no se reconozcan los derechos explícitamente y se hagan medidas y formas de participación vinculantes, las litigaciones es una estrategia válida y muy extendida en defensa territorial y en defensa de territorios originarios. Y lo último del comentario de Francisco, decís que hay puntos antagónicos, tremenda pregunta. Yo creo que sí, yo creo que hay, mira, tal como hemos visto ahora con todo el debate constituyente, donde hay como 2 polos así entre el apruebo y el rechazo, que son como medio abstractos, porque dentro del apruebo pueden haber personas que están de acuerdo con partes de cosas del rechazo y viceversa. Entonces, es un tema muy caso a caso, pero yo creo que eso requiere un reconocimiento de coexistencia. Al final todos compartimos un planeta, es nuestra casa, todos compartimos un territorio y
creo que parte de desarrollar las actividades, en primer lugar, es un reconocimiento de la historia del colonialismo y de las desigualdades perpetuadas, y ese reconocimiento tiene que ser explícito y también acompañado de ciertas reparaciones y de ciertas compensaciones donde sea posible, pero también requiere un esfuerzo muy grande de coexistencia, porque hay puntos en donde no se van a llegar a acuerdos, y eso también tiene que estar asumido. Y ahí, ¿qué es lo que domina o qué es lo que manda? Tradicionalmente lo que ha mandado son los intereses económicos, los intereses políticos. Eso es lo que se estudian, por ejemplo, cómo se resuelven los conflictos ambientales en función de las relaciones de poder, es algo que estudia la ecología política, la geografía crítica también, por ejemplo. Pero a final de cuentas yo creo que es un esfuerzo humano por la coexistencia, y que no es fácil, y que llega un punto en que hay puntos muertos, hay callejones sin salida, y hay que buscar maneras de llegar a acuerdos. Y si no, yo creo que lo que debe primar, creo que es un poco como, no sé, pues también hay el movimiento feminista. A mí, obviamente, por ser mujer, también me toca la puerta bien de cerca. Creo que en situaciones en donde hay desigualdad, se debe apostar por el lado que ha sido históricamente marginado. Eso es lo que yo pienso, porque es como un esfuerzo de compensar y de emparejar la cancha. Eso es lo que yo creo que es éticamente correcto, pero ahí también pueden haber opiniones muy distintas. Eso. Clarísimo. Yo creo que un punto que me gustaría destacar, porque yo creo que está muy de la mano entre otros elementos, ¿sí? Con la nueva forma de hacer ciencia, hacer una investigación también más comprometida, tiene que ver con el uso de metodología, ¿sí? Una investigación de este tipo, como por las preguntas que tú estás planteando ahora, hasta hace muy poco, y algunos de los presentes titulados quizás lo pueden indicar también, habría sido abordado de una perspectiva exclusivamente cualitativa, ¿sí? Exclusivamente. Incluso en una práctica como decir, es que esto no se puede evaluar cuantitativamente, o esto está fuera del ámbito de la revisión de las políticas públicas, de los instrumentos legales y de cómo realizar aporte a esa materia, porque lo que tenemos que concentrarnos es en conocer el fenómeno, ¿sí? A través de herramientas cualitativas. Luego, claro, han existido técnicas mixtas, ¿cierto?, que combinan lo cualitativo con lo cuantitativo, pero siguen dejando fuera la parte normativa, ¿sí? Como que fuera un ámbito ajeno e incluso abstracto. Abstracto, ¿no? Pero además como que te saca del tema de la investigación, ¿sí? Como que, bueno, tú estás haciendo investigación, estás haciendo planificación o política, ¿sí? Como cosas que son indisociables. O otra cosa también, ustedes me imagino que han escuchado muchas veces la distinción entre la ciencia, como dice, la ciencia pura y la ciencia aplicada, ¿cierto? Que también una cosa media abstracta, pero que en algún momento fue de un debate intenso. Después la ciencia en función como de la economía, ¿cierto? Una ciencia que pudiera generar riqueza, para decir en términos de innovación, ¿cierto? El I más D más I, más qué sé yo, más I. Luego estuvo muy en disputa, y yo creo que mi generación es muy hija de la lógica de una ciencia políticamente relevante, ¿sí? Una ciencia que pudiera resultar en cambios normativos, en instrumentos, ¿cierto? Especialmente en una situación en lo ambiental había muy pocos instrumentos. Y el actual, obviamente los paradigmas no se van reemplazando entre sí, ¿cierto? Van sobrelapándose. Estamos en el paradigma de una ciencia que sea relevante para las comunidades, ¿sí? Y que yo creo que es el punto que tú destacaste. Y ahí hay un momento que también se producen ciertas tensiones, que es lo que causa en el fondo los conflictos, que es un tema que es bastante central en esta asignatura, porque aparecen situaciones donde en el fondo se enfrentan dos extremos, ¿sí? Que siempre es bueno presentar los extremos, pero entender de que hay un amplio rango entre medio, ¿cierto? Un extremo que plantea que, dependiendo del sistema de toma de decisiones, ¿sí? Si un Estado unitario o regionalizado, federal, o más localista, hay una serie de decisiones que se podrían considerar como muy
insisto en las comillas, científico, que te dice, mira, por ejemplo, para no entrar al tema de agua, en relleno sanitario, ¿dónde es más adecuado poner un relleno sanitario dentro de una región o dentro de una comuna? Ya, este es el lugar científicamente, ¿sí?, a través de un análisis multicriterio, más adecuado. Ah, pero ahí viven personas. Bueno, pero es el lugar más adecuado. Llevado al otro extremo, es preguntarle siempre a las comunidades, ¿sí? Y siempre nunca va a haber una comunidad que quiera tener un relleno Al lado, no. ¿cierto? Entonces, ahí se produce esa área de tensión, que es un área dura, ¿cierto? Porque alguien duro podría decir hasta qué momento se consideran las comunidades, ¿sí? O qué implica si es que consideramos solo las comunidades, y porque ya sabemos lo que implica la otra vía, ¿cierto? Ya sabemos qué implica cuando la decisión es jerarquizada. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo ves las dificultades que esto genera? ¿O lo ves más bien como una oportunidad, como un ámbito que requiere de mucha exploración? ¿En qué posición estás tú en este momento de tu vida o de tu investigación? Buena pregunta. Mira, yo creo que, o sea, por ejemplo, el caso del relleno sanitario es súper bueno. También pasa, por ejemplo, con el desarrollo hidroeléctrico en Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet. Estaba Pacheco, no, se me olvida su nombre, Máximo Pacheco, de ministro de Desarrollo Social, y él impulsó mucho una política de energía. Tiene un libro que por ahí me prestó mi profe que se llama La Revolución Energética, y en donde se pretende promover el desarrollo hidroeléctrico y energía solar, eólica, entre otras energías renovables y no convencionales, como energía sustentable. El problema con eso es que obviamente requiere una evaluación y ponerle números, o sea, ver dónde ponemos las represas. Si ya estamos llenos de ríos, cuáles son los ríos donde todos los ríos tienen valor al final, como que si uno va y le pregunta a una persona que vive en un lugar, le dice, sí, quiero que me pongan una represa aquí al lado, o quizás sí, también puede ser, también creo que eso es parte de lo que les mencionaba antes, de no esencializar o idealizar a comunidades de pueblos originarios, porque puede que una comunidad sí vea beneficio en que se desarrolle un proyecto en su territorio, o no. Pero el tema es que, hoy escucho un eco medio raro, no sé de quién, pero bueno. Creo que, por ejemplo, las metodologías sobre dónde priorizar o cómo priorizar sitios de valor, sitios de conservación, es complejo, porque en el fondo digan, no pongan la represa acá, pero pónganla un poquitito más allá, o no pongan la industria de cerdos por acá, pero pónganla un poquitito más allá. Y eso es también, yo creo que a veces está bien expandido en personas, yo que estudio de gestión ambiental desde el pregrado y que me muevo en círculos súper ecológicos y ambientalistas y personas que comparten mis pareceres. Creo que muchas veces hay una ingenuidad de creer que, o de ignorar que como seres humanos, como especie, producimos un montón de basura, requerimos un montón de energía, y muchas veces nosotros mismos como individuos somos súper inconscientes de ese impacto a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces creo que ahí yo me pongo mucho la camiseta por la educación ambiental, y no la educación ambiental que considera así como pongamos un huertito en la escuela. Creo que la educación ambiental tiene que ver con educación emocional y transversal, o sea, el educar la empatía, el educar cómo nos vinculamos con nosotros y con nuestro entorno, nos puede ayudar a también ver la forma en que valoramos el entorno. ¿Se acuerdan el monito del árbol que les mostré al principio? El prisma a través del cual valoramos en nuestro contexto tiene que ver con las cosas que vemos, y hay personas que no ven las mismas cosas. Entonces, es un tema súper complejo. Yo vuelvo al tema de la coexistencia y vuelvo al tema de la empatía, porque y al tema también del hacerse cargo, no sé cómo decirlo, pero en el fondo reconocer que generamos basura, que generamos impacto. Me acuerdo también que una amiga, la Feña, que está ahí escuchando de la Red por la Defensa del Río Queuco, en algún momento me contó que, bueno, ella en su familia le inculcaron muchos valores de respeto hacia la naturaleza, y que una vez fue con unos lamien a cosechar piñón, y que vio como ellos mismos desganchaban los ganchos de la araucaria. Entonces también individualmente hay que reconocer que todos somos diversos. Entonces, si hay personas que no valoran lo mismo que tú, hay que hacer un esfuerzo por comunicarse. Yo creo que los equipos de resolución de conflictos
más que, o sea, cuando se habla de interdisciplina se piensa mucho así como ya incluamos un ecólogo, un biólogo, un geógrafo, un antropólogo, qué sé yo, y creo que falta muchas veces incluir un psicólogo y un periodista o alguien de las comunicaciones, porque son lenguajes diferentes, y a mí me ha pasado con esta investigación trabajando con la profe Evelyn, que es bióloga, y con la profe Amaya, que es abogada, y yo que soy agrónoma, que tengo otra formación, aprender a hablar el lenguaje de otras disciplinas es difícil y es distinto, entonces, y requiere de empatía, requiere de humildad, y yo creo que esos valores, o sea, yo también le pongo mucho énfasis al aspecto emocional y al aspecto intuitivo de cómo desarrollamos nuestro quehacer, porque a veces cuando somos muy de cabeza es cuando pensamos mucho en ponerle números a las cosas. Entonces, si hay que poner el relleno sanitario de alguna parte, hay que hacerlo, es un hecho. Si las comunidades de ahí no lo quieren, por lo menos vamos a escucharlas, vamos a escucharlas y incorporar mecanismos de ver qué propuestas tienen, y si no tienen, ver de encontrar algún otro punto medio, ¿cachai? Creo que también parte de la empatía tiene que ver con el no llegar a imponer. O sea, el llegar a imponer es una conducta y una actitud súper colonialista, y muchas veces se nos olvida cómo en nuestro quehacer cotidiano, ya sea investigación, sea gestión, sea políticas públicas, incluso relaciones humanas, podemos ser nosotros poco coloniales, como que llegar a imponer nuestra visión. Entonces sí, no es una respuesta fácil, no sé si la respondí, pero creo que son problemas complejos que requieren equipos interdisciplinarios y que requieren un esfuerzo a nivel individual y que tiene que ver con, ojalá así como a largo plazo. Creo que esas cosas se pueden ir resolviendo con incorporar fuertemente educación ambiental desde la primera infancia hasta, y educación ambiental en el término experiencial. O sea, es distinto cuando te enseñan una cosa en un PowerPoint en clase que cuando tú sales a la naturaleza, caminas a pata pelada, te conectas con el río y te pasan cosas, ¿cachai? No son cosas que alguien después te puede decir así como, pero qué hippie, ¿no? Si son cosas que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de vincularnos con nuestro entorno, y creo que las personas que tienen un poco apagado ese chip están generando muchos problemas. Súper. ¿Cuáles son tus próximos pasos en relación a esto? ¿Te queda cuánto tiempo de investigación, en Pues estoy en el concepción? segundo año, ya terminando el segundo año del doctorado, así que estoy en la mitad. Todavía me queda toda la parte de terreno. Voy a ir a Alto Biobío la próxima semana, de hecho. Y espero durante el verano poder hacer harto el trabajo de terreno, ir a conversar con las personas. Hemos conversado con los chicos de la red de hacer algunos ejercicios de cartografía participativa, de vincular a más personas en el monitoreo del Queuco. Es importante también que en algún momento podamos hacer el monitoreo de peces y de comunidades acuáticas, instalar el sensor del río, que ojalá quede de cierta forma como avalado por las comunidades y que ellos mismos puedan ser partícipes del rescate de los datos de ese sensor. Entonces me queda toda la parte de terreno de la investigación, y después la parte difícil, que es como hacer sentido todo eso, y más allá de las cosas que a mí me compensan o que convenzan a las personas en el territorio, que también convenzan a mis profesoras y a la comisión de tesis. Y creo que una cosa que también, otro paso que es importante y que lo hemos conversado harto con los chicos de la red, es que parte de los productos de la tesis no sean simplemente así como la tesis que quede por ahí juntando polvo, sino que sean productos, ya sean productos cartográficos o lo que sea, que les sirvan a ellos en sus procesos de reconocimiento de aguas ancestrales y procesos más a largo plazo de defensa territorial. Eso. Excelente, súper. Vamos a estar, invito a todos que anoten el nombre de Camila Camila Pañales, para que la vayan siguiendo sus pasos, algunos por redes sociales, pero también en general en actividades. Camila, tú participas en la SOSOET, ¿o no? Sí, En la muy red. ¿Se llama? tangencialmente, pero sí. A ver, habla un poquito de esa red, que quizás le pueda interesar a algunos estudiantes, o alguna otra red La, que quiera promover. Sí, la SOSOET es el acrónimo de Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología, y es un grupo de personas, tanto de la academia, investigadores, investigadoras, como de ONGs o de la sociedad civil, que se preocupan del cruce justamente de la relación entre el ser humano y la naturaleza desde sus distintos ámbitos. Y creo que otra red, o sea, en la SOSOET yo participo súper pasivamente, la verdad, pero ha sido un espacio súper enriquecedor.
y de conocer gente muy interesante. Ha sido como una red de contactos principalmente porque es una red bien incipiente, nueva, o sea, no recién nacida, pero lleva como unos 5 años, un poquitito más. Y obviamente con la pandemia ha sido complejo organizarnos, concretar una asamblea a nivel como de toda la sociedad. Pero otra cosa que también les quiero... otro dato u otra organización de las que les quiero comentar es el Parque Catalapi, que para mí es muy especial. El Parque Catalapi es una organización donde se hace investigación científica y educación ambiental, y que para mí tiene un espacio muy especial en mi corazón, porque es donde empecé a aprender de educación ambiental, y donde empecé un poco, como que me hizo, yo cuando terminé la carrera de agronomía en gestión ambiental, terminé un poco como desahuciada, así como saliendo recién titulada, dije, chuta, hay tantos problemas a nivel mundial, yo soy una hormiga y ¿por dónde parto? Así como que me sentía muy insignificante en mi capacidad de incidir en los problemas que a mí me importan. Y cuando fui a un primer taller, un primer curso en Catalapi, un poco como que me volvió el alma al cuerpo, no sé cómo decirlo, pero como que me reentusiasmó mucho de ver tanta gente trabajando en lo mismo, y también aprender que hay distintas herramientas justamente vinculadas a la educación emocional, que nos pueden ayudar a conectar con otras personas y a remover las cosas que tenemos tan, como las estructuras que tenemos tan fijas en nuestras cabezas. Entonces, bueno, el Parque Catalapi, les recomiendo que lo busquen ahora. Obviamente están todas las actividades congeladas por la pandemia, pero igual hacen charlas, y por ahí estoy preparando un curso de ciencia ciudadana para hacer por ahí. Así que eso. Catalapi con K, ¿cierto? Catalapi, sí. Súper. Bueno, muchas gracias, Camila, por tu participación. Invito a que por el chat se puedan ir despidiendo de ella. Este video lo vamos, con tu permiso, ahí vamos a conversar, pero lo subimos a YouTube como para que quede, para quienes quieran verlo. Hay algunos otros estudiantes que van a revisar por la plataforma Teams, como en el fondo la clase, en el fondo porque no se habían conectado, pero por YouTube queda abierto en el fondo a todos. La idea de hacer de estos diálogos una instancia abierta, no solamente de traer ciertas personas al curso, por decirlo de alguna forma, sino que también abrir el curso para otras personas que puedan estar interesados en estas temáticas. No sé, Grace, si tú quieres comentar algo. Sí, hola de nuevo. Para ir cerrando, bueno, lo que decía el profe, igual puedo invitar a los chicos, a las chicas, a nuestros compañeros que participen de estas instancias. Son súper, como decía Camila, enriquecedoras. Igual, bueno, su trabajo, su proyecto de tesis me parece que está súper bien encaminado, súper completo igual. Agradecer la instancia, básicamente. Y como comentario, me parece como súper relevante igual la metodología que aborda, como esta metodología decolonial, que de alguna manera establece como estos puntos más esenciales y visto como desde otras perspectivas. Igual me parece relevante la participación de las mujeres mapuches en estos procesos y en las mesas de trabajo, sobre todo, bueno, Valeria, creo, no me acuerdo el nombre, Valentina. Valesca, que estaba participando súper bien. Hace falta más participación de mujeres en estos procesos. Así que eso, muchas gracias por la charla, por el conversatorio, el diálogo. Sí, gracias a ustedes por la invitación también. Sí. Y eso. Bueno, y también como preguntar cómo fue esta inserción como en estas temáticas, cómo empezaste a participar o a investigar más sobre los ríos, cuál fue como tu, no sé cómo decirlo, tu gusto por eso, por este ecosistema. Bueno, como dije al principio, los ríos siempre me han generado algo más en lo intuitivo y en lo emocional, yo creo, y con el tiempo he ido aprendiendo que de repente, no sé, pues mi mamá me dice, ya, si la guata nunca se equivoca, si la guata diciendo como la intuición, pero con el tiempo he ido aprendiendo que hay que como un poco tratar de sincronizar lo que te dice la intuición, lo emocional y lo racional. Y a mí los ecosistemas de agua desde chica me han generado una sensación súper como placentera, como de paz. Así encuentro que los sonidos de agua me generan
no sé cómo decirlo, así una paz. Entonces, y cuando fui estudiando agronomía me llamó mucho la atención el estudio de los ríos, un curso que tuve de gestión integrada de cuencas, fue como que me hizo clic, que dije, ya, ok, esto es lo que más me interesa. Y también ahí me motivaba mucho personalmente, mi abuelo desde chica nos decía que el agua iba a ser clave en términos de solución de conflictos en el futuro, y por ahí también me quedó como una inquietud más intelectual quizá. Y en el pregrado tuve la buena oportunidad de trabajar con un profe que es geomorfólogo fluvial, el Luca Mao, que además también para mí fue una persona muy especial en cuanto a permitirme, como su equipo era de puros hombres, él trabajaba con puros compañeros que eran hombres y yo era la única mujer, entonces para mí fue súper especial que en la tesis de pregrado él me diera como chip libre, como yo hice una tesis en Aysén, en la cuenca del río Exploradores, que además me gustaba mucho el nombre, porque era así como ya voy a ir a explorar Aysén, no sé. Y aprendí con él de geomorfología fluvial y fue muy bacán que él, como que en ningún momento él dudó de mí por ser mujer, o sea, por ir a terreno, ni por el pasar frío, cuando en algún momento nos teníamos que ir a comprar los wader, estos trajes de agua que uno se pone para meterse al río, medir caudal. Y me acuerdo de haber ido al Paseo Bulnes en Santiago, donde venden como están todas estas tiendas de caza y pesca, y preguntaba por estos trajes y me decían, ¿y para quién? Para mí, ¿pero va a ir solita? Y yo así, ¿qué importa si voy sola, si no voy a ir sola? ¿Con quién voy a ir? Da lo mismo al final, como que... y que mi profesor en ningún momento dudara de mí. Me acuerdo también cuando me dijo, vas a tener que instalar un sensor de río. Yo dije, ok. Y me dibujó así como en un papelito, mira, está la roca, aquí pones el sensor y ya, ok, parece fácil. Pero después involucraba un taladro percutor y todos materiales, qué sé yo, entonces ir al home center a pedir el taladro percutor y qué sé yo, y arrendarlo, y me decían, pero es muy pesado este taladro para usted, y yo, así, ¿qué importa si es pesado el taladro o no? Si yo me lo puedo, si voy sola, si hago lo que sea. Entonces creo que esas cosas como que me fueron estimulando como una sensación de un no límite, de hacer las cosas que a mí me interesaban hacer y que me movían, no solo en lo intelectual, sino que también en lo intuitivo, en lo emocional, y cómo encontrar un poco una sincronía en eso. Y cuando conocí a los chicos de Alto Biobío, fue como que todo fue haciendo clic en el fondo, como una demanda local de ellos, con un interés que yo traía. Entonces fue un poco como entre dejarse llevar y ir intencionando las cosas, como eso fue lo que me trajo aquí. Claro, dejar que todo fluya, como el agua. Como el agua. Bueno, muchas gracias a todos y todas las presentes, especialmente Camila, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, los conocimientos que estás adquiriendo, que estás compartiendo, ¿sí? Y que estás generando, ¿sí? También. Así que muchas gracias por eso, los dejo a todos invitados a futuras invitaciones, nos quedan todavía un par de diálogos que vamos a estar anunciando prontamente y estaremos siguiendo la trayectoria de tu investigación, Camila. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Estén todos muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.